Una luz en el camino. María del Refugio Aguilar y Torres. Cada recodo del camino y cada sendero de la vida guardan huellas imborrables que han dejado una fragancia especial y necesaria para que el resto de los humanos podamos caminar con motivos suficientes para ello. María del Refugio Aguilar ha sido una de esas mujeres que no han pasado desapercibidas. Su impronta, su decisión y valentía, su fe y su entrega han sido capaces de abrir un camino lleno de esperanza en medio de un mundo poblado de sombras y dudas, para que con el paso decidido caminemos a la luz de un carisma de amor y libertad. Ella ha sabido vislumbrar con los ojos profundos del corazón la realidad más viva que pasaba por su mirada. Y no le ha sido indiferente. Su vida entera es una respuesta de amor allí donde ha encontrado tanto amor: la Eucaristía. Fue la tarde del 21 de septiembre de 1866 cuando vino a la vida en la histórica ciudad de San Miguel de Allende, hija del cristiano matrimonio formado por Ángel Aguilar y Refugio Torres. Apenas pasado 3 días cuando su madre la vistió de blanco y de largo para llevarla a la iglesia parroquial y recibir las aguas purificadoras del bautismo. El 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced. Su infancia fue mayoritariamente feliz. Primera de 6 hermanos, creció entre alegrías, risas y rezos. Hasta que llegó el día en que tuvo que enfrentar la realidad de la vida y aceptar la voluntad de su padre, que la entregó en matrimonio el 4 de noviembre de 1886. Su vida familiar le abrió horizontes nuevos y los hijos comenzaron a venir. En solo 2 años habían venido al mundo Ángel Federico y Refugio Teresa. A los 40 días de nacer su hija, y a causa de una pulmonía fulminante, murió su marido. Cuántas lágrimas derramó en las oscuras estancias de su casa en Toluca. Y 3 años más tarde, el hijo primogénito enfermó gravemente y murió en medio de la desesperación de su madre, que se sumió en profunda depresión. Sin embargo, en medio del dolor fue sintiendo la llamada de Dios. Aprendió a valorar la dimensión comunitaria de la fe. Ingresó a la Tercera Orden Franciscana e inició una vida de servicio a los demás, sobre todo a los más pobres, a los encarcelados, los enfermos y a los niños. Una espina que llevaba en sus entrañas era contemplar cada día muy cerca de ella tantos niños y niñas sin posibilidad de educación humana y religiosa. Ella sabía muy bien que la educación abría las puertas del futuro y que era la antesala de la auténtica libertad. Le angustiaba la situación de la mujer privada de oportunidades de superación académica y profesional, pues era consciente que detrás de cada hombre hay siempre una gran mujer. Su hija podía disponer de una educación de calidad,
¿Por qué no aquellos niños y niñas con los que se cruzaba todos los días? Algo tenía que hacer. Por esos niños, alguien tenía que preocuparse de sus vidas y de su futuro. Su empeño en adorar a Cristo en la Eucaristía, que día a día crecía, podía complementarse con la atención a esos niños. Cada día que pasaba, surgía una nueva realidad que iba perfilando materialmente lo que era solo una idea inmaterial. La fundación de una obra que a partir de la Eucaristía iluminara la mente y el corazón de los niños y jóvenes. Así fue como María del Refugio junto con el padre Vicente Zaragoza trazaron el plan acariciado y fueron dando forma a la ilusión que albergaba en su corazón. Cuando Refugio Teresa, su hija, terminó los estudios de maestra normalista en octubre de 1907, María del Refugio ya tenía definida su vocación de fundar un instituto que a través de la enseñanza extendiera el amor al Santísimo Sacramento. La situación social y política de México no atravesaba el mejor momento de su historia. La revolución que sucedió al gobierno de Porfirio Díaz en el poder durante casi 30 años, desde 1876, desencadenó una terrible crisis económica y una creciente persecución religiosa. María del Refugio, en lugar de retirarse por las dificultades que sobrevenían, decidió dar un paso al frente, fundando el Apostolado de Jesús Eucarístico el 25 de marzo de 1910 en la Ciudad de México. En medio de las muchas dificultades que la obra iba encontrando por la situación antirreligiosa del gobierno y de los enemigos de la Iglesia, había también alegrías y buenas noticias que confirmaban que la obra emprendida era cosa de Dios y que saldría adelante por encima de todas las vicisitudes. El padre Alfredo Scotti, de la Orden de la Merced, enviado por el arzobispo de México para supervisar y orientar la naciente congregación, fue el instrumento que Dios escogió para facilitar los trámites de aprobación por parte de Roma. En 1920, Refugio Teresa, quien había soñado con ingresar como teresiana, decidió ingresar al apostolado del Santísimo Sacramento con el nombre de María Teresa para continuar apoyando la obra de su madre. Madre e hija continuaron trabajando siempre unidas, contemplando con alegría cómo el apostolado crecía y se multiplicaban las vocaciones y los establecimientos escolares. El 11 de julio de 1925, la congregación se agregó a la Orden de Nuestra Señora de la Merced. El amor eucarístico se convirtió en misión redentora a medida que se contemplaba al Señor sacramentado y fue suponiendo una manera nueva de mirar al mundo hasta descubrirlo necesitado de redención. La fundación que soñó María del Refugio a los pies de Jesús sacramentado ha continuado a través de más de 100 años, sirviendo a la Iglesia y extendiendo el amor eucarístico mariano a través de diferentes apostolados en 13 países: México,
Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, España, Italia, Honduras y Mozambique en África. Un carisma es una batalla que se libra a favor de lo mejor del ser humano. María del Refugio fue una luchadora infatigable, que supo poner al servicio de los pobres sus mejores posibilidades de mujer profundamente eucarística mercedaria y profundamente humana. Gracias, María del Refugio, por tu vida y por tu entrega. Hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, continuamos evangelizando con María a la luz de la Eucaristía. A continuación, presentaremos parte de la historia por la que atravesaba nuestro país a nivel político, religioso y social, y que aún así no impidió a María del Refugio continuar su gran misión. En un México que iba definiendo su historia, que había derrotado a Francia en la gloriosa batalla de Puebla, y a donde, en 1864, llegaba Maximiliano de Habsburgo para ser coronado emperador, apoyado por Napoleón III. El 21 de septiembre de 1866, en San Miguel de Allende, Guanajuato, nace María del Refugio Aguilar y Torres, en la casa ubicada en la calle de Hidalgo número 14, que hoy alberga un museo. Sus padres, Ángel Aguilar Sauto y Refugio Torres López. Es la mayor de 8 hijos. Al tercer día de nacida, es bautizada. En el hogar, aprende a leer y escribir y recibe la educación propia de las amas de casa de una familia acomodada y de buenas costumbres. Dentro de estas tradiciones características de la época, en 1886, con tan solo 20 años, se arregla su matrimonio con Ángel Cancino, viudo de 36 años. Se lleva a cabo en la parroquia de San Miguel de Allende, seguido de una ceremonia civil en casa de sus padres. Un año después, en 1887, nace su hijo Ángel. A los pocos meses, Ángel Cancino es nombrado jefe de Hacienda para el Estado de México, motivo por el cual trasladan su domicilio a Toluca, donde nace su hija Refugio Teresa. En el museo se conservan objetos de su vida de madre dedicada, así como algunos de sus muebles y cuadros, como el de Nuestra Señora del Refugio, Les Derniers Cartouches y Le Porteur d'Espach, un reloj, su fonógrafo, discos y varios niños Jesús que la acompañarán muchos años. También se conserva el ropón de bautizo que utilizó su hija y algunas prendas de vestir de ambas. El 6 de febrero de 1889 fallece su esposo, víctima de una pulmonía fulminante, dejándola sola y viuda a sus 22 años, por lo que regresa a la casa de sus padres en San Miguel de Allende, donde nació y que hoy cuenta su historia de lucha y dedicación por promover los valores cristianos. Ella, una mujer de principios muy firmes, viste de luto. En el museo podemos apreciar el vestido negro de su pequeña hija, quien sin entender lo que pasa, es vestida de luto igualmente. Pero la desgracia no se detiene ahí, y cuando parece que la vida seguirá su camino de una forma ordinaria, solo 2 años después, y de tan solo 3 añitos, fallece el pequeño Ángel de una angina maligna. Ella, como creyente y buscando el consuelo, invitada por Fray José Sánchez Primo, ingresa a la Orden Tercera Franciscana, recibiendo en 1895
el hábito de novicia. En marzo de 1896, tras 9 días de ejercicios espirituales de encierro, experimenta una transformación interior que la lleva a corresponder a Dios en alegría y servicio, el don de la vida. Le queda claro que el hombre ha sido creado para alabar y servir a Dios. Se forma el hábito de dialogar con Él, examinar su conciencia todos los días y evitar los disgustos en la familia. En la tercera orden, profundiza las verdades de la fe, particularmente lo relacionado con la Eucaristía. Profesa, el 4 de octubre del mismo año, 1896, llegando a ser ministra y maestra de novicias. Todo esto sucede mientras México atraviesa por una de sus transformaciones más vertiginosas, ocupando la presidencia el general Porfirio Díaz, que lleva a México por el camino de la revolución industrial y la modernización, al igual que a una opresión del pueblo que no tiene precedentes. Siendo la Eucaristía el sacramento de amor que simboliza la unión de Jesucristo con la Iglesia, es natural que María del Refugio, alma eucarística, al ver la miseria en todas las formas, la corrupción, la violencia, la ausencia de Dios en la sociedad, hombres esclavizados por los vicios y palpando la miseria en los niños y jóvenes sin acceso a la instrucción, siente el impulso de proclamar a todos el mensaje de salvación. Visita semanalmente a los reclusos de la cárcel municipal y a los enfermos del hospital, viendo que reciban los auxilios espirituales. Se preocupa por los que viven en amaciato, como también por los que, estando casados, viven desunidos. Escucha a quienes acuden a ella con sus penas y problemas. Trata a los empleados domésticos como miembros de la familia y todos los días reza el rosario con ellos. El día de su santo invita a muchos indígenas y ella misma les sirve el desayuno o de comer. En el museo podemos admirar su cocina, con un horno de piedra, hoy recubierto de hermoso azulejo, en la que preparaban los alimentos. En otra sala existe el comedor, que también puede ser admirado, el cual está decorado actualmente con óleos que, a petición de nuestra Madre María del Refugio, elaborara la hermana Auxilio Barrón. Nunca deja a un lado a su hija, siendo el seno del hogar donde primeramente procura la perfección cristiana. Madre amorosa, pero severa, y muy pendiente de la educación de Cuquita, sacrifica sus propios intereses por aquellos que convienen a su formación. Prueba de ello es que conservó cosas de su hija, como los dientecillos de leche, que están expuestos en el museo, así como sus tareas de caligrafía y costura, mostrando gran dedicación y un enorme amor y cariño. Respetó la vocación de Cuquita y la educó para lo que Dios le tuviera destinado, despertando en ella ideales de santidad y anhelos de colaborar en la salvación de las almas, con la visión del rol que la mujer desempeñara en un mundo industrializado. En 1904 la matricula en un internado de Mixcoac y un año después en Morelia, donde estudia la normal, graduándose de maestra en 1907. En el museo hay varios objetos en los que se ve simbolizado el valor sentimental que estos tenían para la familia, más allá del valor monetario. Así era María del Refugio, una persona cuyo tesoro más importante era el amor por las personas. Ahí se pueden observar también algunos objetos de la vida íntima de María del Refugio. Pero algo realmente impresionante es cuando se entra al museo por primera vez, siendo uno recibido por una reproducción en cera de la misma María del Refugio, portando un prendedor, el cual, si observamos con detenimiento, es el mismo que usa su madre en un retrato que se encuentra justo al lado de la figura. Con las experiencias que ha vivido como madre y en el ejercicio del apostolado, se da cuenta
que su misión es la salvación de los niños y jóvenes y que debe de procurarla con el buen ejemplo y con la palabra y la oración. Conforme va aumentando su conciencia de quién es a quien recibimos en la comunión, se siente más indigna y especialmente dolida por los que comulgan sacrílegamente. Por ello se dispone a responder a lo que Dios le inspire. En uno de sus viajes a Morelia, cuando va a visitar a su hija, entra a la catedral y se pone a orar ante la Virgen de Guadalupe. En ese preciso momento, concibe el proyecto de fundar un instituto religioso para extender el amor del Santísimo Sacramento, reparar los pecados del mundo y trascender en su vida apostólica. Comunica esta idea a un sacerdote amigo suyo, Vicente Zaragoza. Durante este año, 1907, se prepara junto con varias amigas guiadas por él, estudiando la manera de llevar a cabo la fundación. De ahí en adelante, toda su vida estará dedicada al ideal de vida religiosa y a promover el culto al Santísimo Sacramento a través de la educación. En 1908, acompañada de su hija, se traslada a la Ciudad de México para habitar en el pensionado de la Compañía de María. 2 años más tarde, funda el Apostolado de Jesús Eucarístico con el propósito de enseñar a los niños y jóvenes que en el centro de todas las ciencias está Dios y no hay auténtica vida cristiana si no hay participación en la Eucaristía y la protección de María. El acontecimiento que señala el comienzo de la obra, el 25 de marzo de 1910, es la firma del contrato de arrendamiento de la casa en Ramón Guzmán 127. 3 semanas más tarde, se inaugura el Colegio del Santísimo Sacramento, presidiendo la ceremonia de bendición el arzobispo de México, José Mora y del Río. El siguiente año académico, el colegio se cambia al Paseo de la Reforma 170. La fundación coincide con el inicio de la Revolución Mexicana. Pese a la incertidumbre en el país, la obra de María del Refugio se va consolidando, al grado que el arzobispo Mora y del Río, el 3 de junio de 1912, les permite exponer el Santísimo Sacramento en el oratorio del colegio, con el fin de honrar a nuestro Señor. El 25 de diciembre de ese año, es decir, el día de Navidad, María del Refugio y los miembros de su comunidad hacen voto de servir a Dios hasta la muerte. El general Victoriano Huerta desconoce el gobierno de Madero. La esquina de Paseo de la Reforma y Roma, es decir, la ubicación del colegio, es el escenario de 10 días de enfrentamientos entre las fracciones, lo que hoy conocemos como la Decena Trágica, que culminará con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, dejando un saldo alrededor de 2.000 muertos y 6.000 heridos. El edificio que alberga al colegio y a la comunidad resulta dañado por las balas de los cañones, pero todos sus inquilinos salen ilesos. María del Refugio y sus compañeras recorren las calles para recoger y atender a los heridos. Por este motivo, la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral le otorgará en 1921 un reconocimiento. En 1915, el colegio se cambia a la calle de Roma 36. Por la guerra, escasean los víveres. María del Refugio organiza colectas de alimentos y ropa, que reparte entre las familias pobres, llegando a contarse hasta cerca de 400 personas las que acuden diariamente a las puertas del colegio, y a todas se les da de comer. Inicia el año de 1917 y se promulga la nueva Constitución de la República, que niega
personalidad jurídica a la Iglesia y a los derechos ciudadanos de los sacerdotes. Desconoce las comunidades y los votos religiosos. Proscribe la educación confesional. Prohíbe el culto público fuera de los templos y los bienes eclesiásticos pasan a ser propiedad de la nación. Pese a ello, el presidente Carranza tolera el ejercicio del ministerio sacerdotal y que las congregaciones religiosas continúen atendiendo escuelas y hospitales. El Colegio del Santísimo Sacramento se muda a Avenida Chapultepec 183, un edificio en condiciones deplorables. Así que las hermanas de inmediato comienzan obras de mejoras, que llevarán varios años debido a la escasez de recursos, pasando dificultades inclusive para pagar la raya de los trabajadores. Debido al celo apostólico de María del Refugio, al terminar los albañiles sus labores cotidianas, reza el rosario con ellos y en mayo les dirige el ofrecimiento de flores. A los amancebados los motiva para que se casen por la iglesia. Los prepara para recibir los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. A los analfabetas los enseña a leer y escribir. En el museo podemos observar en algunos cuadros el Colegio de Chapultepec. José de Jesús Herrera y Piña, obispo de Tulancingo, conoce a María del Refugio, a quien visita y aconseja. Probablemente es él quien le sugiere que solicite un director que las oriente y organice canónicamente. Con este fin, el arzobispo Moray del Río envía en 1918 a Fray Alfredo Scotti, un religioso mercedario. La vida de la comunidad se desarrolla de manera ordenada, normándose por un reglamento muy sencillo que fija las obligaciones y los horarios para cada uno de los oficios y cargos. María del Refugio redacta unas constituciones, el directorio y los ceremoniales, en los que define su ideario de vida religiosa. La comunidad se vuelve un hogar donde todos participan de los trabajos, viviendo en alegría la comunión con Dios y con el prójimo. Habiéndose incorporado nuevos miembros, la comunidad inicia su expansión con la primera casa filial en la Ciudad de México, en la colonia Popotla. Seguirán 8 casas más en la provincia y otras más en la Ciudad de México. Uno de los acontecimientos más asombrosos y recordados se da el 24 de septiembre de 1920. El padre Federico Escobedo celebraba la misa en la capilla del colegio de Avenida Chapultepec, cuando en la hostia, expuesta en la custodia, aparece la imagen del Sagrado Corazón. Este fenómeno se repetirá continuamente durante varias semanas. El apostolado de Jesús Eucarístico, que había iniciado con 3 miembros, para 1920 cuenta ya con 27, entre los cuales Refugio Cancino, quien hasta entonces ha llevado la vida ordinaria de una profesora seglar, apoyando en todo a su madre. El 12 de octubre de 1920 toma el hábito y el nombre en religión de María Teresa. En algunas de las casas filiales viven en extrema pobreza y en ocasiones carecen hasta de alimentos, pero María del Refugio está convencida que debe seguir con la misión, aunque sea en esas condiciones. Tiene presente la máxima de Santa Teresa: todos los principios son penosos, y una vez comenzando algo, debe de continuarse. Con el visto bueno del arzobispo, el padre Scotti prepara los documentos que se tienen que presentar a la Santa Sede para solicitar el reconocimiento de la comunidad y lleva cartas de recomendación de varios obispos. Él mismo viaja a Roma
a hacer los trámites. El jueves de Corpus de 1922, el Papa Pío XI concede la aprobación de la comunidad como congregación religiosa de derecho diocesano, cambiando el nombre a Apostolado del Santísimo Sacramento. María del Refugio es confirmada en el cargo de superiora general. A las constituciones se les hacen algunas modificaciones, pero el fin de la comunidad sigue siendo el mismo: la santificación de sus miembros por las prácticas de los consejos evangélicos y la extensión del reinado de Jesús eucarístico en todas las clases sociales, enseñándoles a través de la educación a niños y jóvenes que Dios es el centro de todas las ciencias. Profesa sus votos canónicos de castidad, pobreza y obediencia. El 25 de diciembre, la comunidad va tomando matiz mercedario, en agradecimiento a la Virgen Redentora de Cautivo. María del Refugio solicita la agregación a la Orden de la Merced, misma que les es otorgada el 11 de julio de 1925. Desde entonces se les conoce como religiosas eucarísticas mercedarias. En noviembre de 1924 toma posesión como presidente de la República Plutarco Elías Calles, y en febrero de 1926 exige el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 de la Constitución. María del Refugio Aguilar opina que no se debe aceptar la sujeción a una ley que atenta contra Dios, ni contra la libertad del hombre, ni dar mal ejemplo a los alumnos. Pero las autoridades eclesiásticas acceden a las demandas del gobierno y obligan a los directores de las escuelas a firmar. María del Refugio pide a una hermana que firme en su lugar. El 27 de mayo se presentan a las puertas del Colegio del Santísimo Sacramento 2 agentes del gobierno. Catean toda la casa, pistola en mano, diciendo que traen órdenes de disparar contra cualquier cura que encuentren, topándose con las hermanas que visten el hábito religioso. Valientemente, María del Refugio toma la hostia consagrada, la oculta sobre su pecho y los acompaña por toda la casa, diciéndoles: no temo que ustedes me cierren los oratorios, porque el oratorio que llevo en el corazón, ese sí que no lo podrán cerrar. El 2 de junio se promulga la Ley Calles, decreta la expulsión de los sacerdotes extranjeros, prohíbe la prensa católica, censura la correspondencia, penaliza incluso la práctica religiosa en privado y dispone el cierre de colegios confesionales, los seminarios diocesanos y las instituciones de beneficencia asistidas por religiosas. El episcopado responde con una carta colectiva en la que comunica la decisión de suspender el culto público en los templos del país a partir del 30 de ese mes. La clausura de los colegios eucarísticos es inevitable. El 15 de julio es el último día de clases en Avenida Chapultepec. Ante la cuestión religiosa cada vez más difícil, María del Refugio tiene 2 preocupaciones principales: la integridad de las hermanas y continuar con la misión que Dios le ha encomendado. Tenía pensado abrir casas en el extranjero y de hecho ya había llevado a cabo una fundación en Cuba en septiembre de 1925. Y ahora vislumbra las fundaciones en el extranjero no solo en función de propagar la congregación, sino como un paso necesario para realizar la misión que en México ya no les es permitido. Traslada el noviciado a los Estados Unidos y abre colegios eucarísticos en la República de El Salvador, en Chile y en La Habana. En 1927 se lleva a cabo la fundación en España. El padre Scotti se autoexilia a los Estados Unidos. María del Refugio
y sus consejeras permanecen en México. Reciben una carta del maestro general de la Orden de la Merced, solidarizándose con ellas. Adjunta va una carta de Fray Luis Márquez e Izaguirre, de origen chileno, quien ofrece ayudarlas en las fundaciones fuera de México. Se embarca en el Alfonso XIII con destino a México para vivir en primera persona el drama de la Iglesia en este país. Durante la travesía, entabla amistad con un joven protestante norteamericano, a quien propone proseguir juntos el viaje, para así despistar a los agentes que pudiera encontrar, situación que pondría en peligro su vida. En sus memorias, el padre Márquez narra su encuentro con María del Refugio como la impresión más grande de su vida. Durante su estancia en la casa de Avenida Chapultepec, sugiere a María del Refugio fundaciones en Cartagena, Colombia y en Italia, que se llevarán a cabo. Hacia 1929, la situación de la congregación es la siguiente. El noviciado en Oklahoma, 7 escuelas en el extranjero, 2 de las cuales en Cuba, una en El Salvador, una en Chile, una en España, una en Colombia y una en Italia. En México quedan el gobierno general y 3 escuelas que con muchos contratiempos han podido abrir: Colonia Roma y en Coyoacán, en la Ciudad de México, y la tercera en San Luis Potosí. Con la clausura del colegio en la casa de Avenida Chapultepec, no cesan los cateos, y cada vez que se presentan los agentes, confirman la existencia de una comunidad religiosa. María del Refugio sabe que eventualmente el inmueble será expropiado. Previendo lo peor, las mismas hermanas proceden a demoler la capilla para evitar que sea profanada. Al ser despojadas de su propiedad, alquilan una casa en Coyoacán, que llegan a ocupar el 8 de septiembre de 1930. Para dimensionar el esfuerzo de María del Refugio, del Consejo General y de las pocas hermanas que se encontraban en el país en esa época, consideramos lo siguiente. Comienza la persecución religiosa con Plutarco Elías Calles y se da de manera abierta con Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940. Se empeña en implementar, propagando al mismo tiempo los postulados socialistas y el combate al catolicismo. En ese momento histórico, María del Refugio busca alternativas para poder ofrecer sus ideales de educación a todos los niveles sociales. Rema contracorriente en medio de la tormenta, dolida por el ateísmo de los programas oficiales, así como la condescendencia de los educadores católicos ante las exigencias del gobierno. Se propone desagraviar a Dios dando familia a 7 niñas huérfanas, una por cada uno de los dolores de la Santísima Virgen, que es lo que ella va a llamar obra de infancia. Escribe a las casas comunicando su idea, y de Cuba le mandan 2 niñas, de España otras 2, y llega también una de México. La vida no le alcanza para complementar las 7, pero para estas 5 fue una verdadera madre. En septiembre de 1936 llega a la calle de José Martí 156 en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Sabe que será su última morada. Inclusive manda poner un pasamanos en las escaleras para que los empleados de la funeraria se apoyen al cargar su ataúd. Se encuentra rezando el rosario cuando una corriente de aire le provoca neumonía. Son los primeros días del año de 1937. Pasan los días y no mejora. Por el contrario, las enfermedades van en aumento y le causan dolor extremo. Al acercarse el final, escribe a todas las religiosas informándoles su situación
y les hace las últimas recomendaciones. Al mismo tiempo, les pide que no dejen sus obligaciones y cumplan con su guardia ante el Santísimo Sacramento. El 23 de abril agoniza. Pasada la medianoche, la acompañan la Madre Guadalupe Hernández y el Padre Zaragoza, quien le da la absolución y le dice: bendice a tus hijas. Da una última mirada y pronuncia las palabras: arriba, arriba, y muere en paz. Es casi la 1 de la madrugada del 24 de abril de 1937. Queda al frente de la congregación su hija María Teresa Cancino, que continuará su obra hasta su muerte en 1949. Durante su administración, logra duplicar el número de casas y de miembros. El 22 de julio de 1948, el Papa Pío XII firma el decreto de aprobación pontificia de la congregación y reciben el decreto laudatorio. Cambian el nombre oficial a Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. Entre las personas que conocieron a María del Refugio, sus hijas religiosas, la familia, niños, jóvenes, sacerdotes y la sociedad en general, es considerada una santa. Después de su muerte, la fama de santidad continúa aumentando y se tiene noticia de individuos que al conocer su figura experimentan cambios favorables en su manera de vivir, y de personas que encomendándose a su intercesión reciben favores y gracias. En 1982 se introduce su causa de canonización, lo que implica una investigación exhaustiva para documentar el caso, lo que ayuda a conocer aspectos y numerosos episodios hasta entonces ignorados. En 1993, la causa pasa a Roma, donde fue estudiada y obtuvo fallo positivo, por lo que el Papa Francisco la declaró venerable el 16 de julio del 2015.